Vale. Sí. Se ve perfecta, Amanda. Vale, genial. Pues os cuento. Lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre la familia y los trastornos de la atención y el aprendizaje. Poco a poco os voy a ir comentando por qué me interesa particularmente este tema y también pues vamos a hacer una parte de trabajo y de entender cómo nosotros desde el centro educativo podemos ayudar. Sé que puede haber profesionales de diferentes áreas o con diferentes especialidades, pero todos tenemos responsabilidad con respecto a las familias y por tanto, pues me interesa mucho que lleguemos a comprender cómo nosotros podemos ayudar, qué podemos ofrecer y cómo fomentar o potenciar la implicación de la familia, que bueno, os daréis cuenta de que es algo bastante complicado y que en vez de ir hacia adelante parece que cada vez vamos más hacia atrás, la familia cada vez es más pasiva y es un pilar fundamental en la educación. Entonces, bueno, lo primero, aquí os he dejado la introducción. Vamos a hacer una breve introducción teórica, digo breve de verdad porque si no es mucho rollo, de lo que es la implicación familiar, de cómo ha sido la historia a través de las diferentes leyes educativas que conocemos a nivel estatal. Luego vamos, luego vamos a hablar de diferentes modelos teóricos que existen y que os puede dar contenido bastante bueno en lo referente a los temas de oposiciones. Y luego vamos a hablar de variables importantes, porque obviamente la implicación familiar pues, está condicionada por ciertas variables que tenemos que conocer. Luego vamos a poner estrategias sobre la mesa o daros unas pequeñas orientaciones de lo que podemos hacer nosotros para mejorar la comunicación y la implicación de la familia, porque hay una variable importante que es la desinformación, que es lo que provoca la poca implicación. Luego os contaré por qué he decidido centrarme en los trastornos de la atención y el aprendizaje, que por amor es, pero es también por la alta prevalencia que tiene en España. Y luego, pues nada, vamos a hacer un recorrido teórico-práctico por el TDAH y por las dificultades de aprendizaje. Como os digo, a ver, es una charla de 2 horas, pero no quiero estar 2 horas hablando constantemente porque entiendo que puede ser bastante cansado para los cerebros ya un lunes. Entonces, quiero también que participemos, que pongamos sobre la mesa opiniones, que reflexionemos y que aportemos ideas, porque creo que entre todas, pues tenemos visiones diferentes, tenemos formaciones diferentes y creo que el conjunto es mucho mejor que el trabajo individual. Os comento, bueno, me presento lo primero, soy Amanda Bin, ya me presento Nerea y soy la creadora de la cuenta de divulgación psicoeducativa MiPsique. Algunos ya me conocéis por haberme visto por allí y otros no. Entonces, bueno, os animo, más que porque me sigáis, sino porque allí hay pues bastante contenido referente a las necesidades educativas, atención a la diversidad, familias, deberes escolares que os puede venir bien. Soy psicóloga, he estudiado el máster de orientación educativa y me he preparado oposiciones, pero lo dejé por imposible. Actualmente trabajo en la Universidad de Oviedo como docente y como investigadora y estoy haciendo doctorado de Educación y Psicología que espero terminar ya pronto y bueno, pues contar un poco los resultados. Mi investigación o mi especialidad va muy en la línea de lo que os comento, de las familias, los deberes y las necesidades educativas, que son 3 temas de mucho debate y mucha discusión actualmente y que bueno, a mí pues personalmente me encantan. Y bueno, aquí os dejé un correo electrónico por si me queréis contactar para cualquier cosa, para cualquier pregunta, para que os pase bibliografía, lo que queráis, ¿vale? Vamos a empezar. Como os decía antes, la primera parte es de implicación familiar. Tenemos que hacer una aproximación teórica de lo que es y luego al final, pues de esta dinámica, de esta parte hay una dinámica, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir poquito a poco. La historia de la implicación familiar. Lo que vemos aquí es que cada vez es más frecuente ver cómo los centros educativos, los docentes, los orientadores y otros profesionales de la educación luchan con muchas ganas porque la familia se implique. Porque al final lo que buscamos todos los profesionales de la educación es generalizar los aprendizajes y que el alumnado promocione. Parece algo muy simple, pero realmente lo que buscamos en la educación es esto, ¿no? Adaptar todo cuanto podamos para dar ese proceso de enseñanza y aprendizaje más adaptado a cada característica individual, ya no solo hablando de necesidades, sino de estilos de aprendizaje o situaciones de la vida que pueden estar influyendo en ese proceso.
Entonces, es muy importante la ley. Sabéis que la ley pues, rige todos nuestros movimientos, nuestras funciones y objetivos en el centro educativo. Y pese a ser tan importante la implicación familiar, es cierto que no se ha tenido siempre en cuenta. Entonces, las primeras palabras con respecto a la implicación familiar aparecen en la Ley General de Educación, en la LOCSE y el ALOCE, pero es cierto que la referencia que se hace a la familia es mucho más pasiva. O sea, sí que dicen que es importante que participen, que son relevantes para la calidad del sistema educativo y que son importantes, incluso que tienen pues, su representación a través del consejo escolar. Pero realmente no te habla de esos deberes, de esos derechos y de esas funciones tan importantes en el sistema educativo. Ya con la LOE en 2006 sí que empiezan a decir que la educación no solo se da dentro del centro educativo, pese a lo que mucha gente piensa, nosotros no somos los que tenemos que educar a sus hijos e hijas. Sí que trabajamos valores, trabajamos emociones, trabajamos contenidos académicos, pero hay que entender que es en la familia donde se desarrolla esto en mayor medida. Entonces, es aquí ya cuando hablamos de la importancia de la colaboración, de la cooperación y de la coordinación. Es importante que el centro educativo y familia estén siempre conectados para lograr el mayor de los beneficios y la mayor calidad en la intervención educativa. El ALONCE, con 2013, sí que se sigue hablando del papel de la familia en el proceso de transformación educativa y se dice que pues, la familia es el primer agente educativo de los niños y niñas. Sí queda un pasito más con respecto a la LOE, pero bueno, las funciones de la familia siguen sin estar muy especificadas. Algo relevante con respecto a la transformación educativa es que siempre luchamos, siempre queremos que la educación cambie, que todo avance, que todo mejore, que podamos dar adaptaciones, que podamos mejorar todo lo que es el sistema educativo, pero también, y esto es opinión personal porque lo estoy sufriendo en mis propias pieles, es que no dejamos pie a la investigación. Entonces, bueno, esto es una reflexión personal y es que cuando queremos transformación educativa tenemos que dejar un cuadradito, un metro cuadrado de todo el centro educativo para que los investigadores y las investigadoras podamos trabajar ahí y realmente conseguir esos beneficios que nosotros queremos para nuestros alumnos y alumnas. Vamos. Y bueno, la ley que tenemos ahora es la LOMLOE y dentro del documento que os dejé, o sea, que os voy a enviar, os pongo todas las entradas donde se habla de la familia y de la implicación familiar en la LOMLOE. Son muchísimas, o sea, hay muchísimas funciones y muchísimas características con respecto a la implicación familiar, la colaboración, cooperación, que son importantes y es la primera ley educativa que hace real hincapié en esto. Entonces, ahora os comento, esta es la primera dinámica que vamos a realizar para romper un poco el hielo y es qué pensáis vosotras, qué funciones tenemos como profesionales de la educación con respecto a los padres y madres. Entonces os voy a pasar el enlace este de Google Forms y cada persona pues me escribís allí una idea relacionada con esto, ¿no? Pues me decís, pues yo creo que la función más importante o la que primero se me viene a la cabeza, me da igual, es las reuniones grupales de inicio de curso, pero quiero que la mayoría de personas pues podáis compartir allí una opinión, una reflexión, ¿vale? Os voy a pasar por el chat el formulario y nada, esperamos un par de minutinos para que lo podáis hacer. Dame un segundo. A ver, chat. Ahí lo tenéis. Bueno, y si alguien se anima y quiere exponer una opinión o algo, podéis, ¿eh? O sea, no hay problema. Me vais avisando, ¿vale? Cuando pongáis las respuestas y así puedo ir mirando la página también. Vale, por aquí ponen guiar y comunicar en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, informar durante todo el curso escolar sobre desarrollo y progreso del alumnado, tanto personal como académico, esto me parece fundamental. Informarle y aconsejarle sobre el desarrollo,
comunicación bidireccional, intercambio de información relevante, dar a conocer aspectos que detectemos en el ámbito educativo con respecto al aprendizaje, guiar en el proceso educativo del alumnado, dar apoyo cuando ocurre algo y los padres no saben cómo gestionarlo, informar del grupo clase, lo que vamos a realizar durante el curso, cómo vamos a evaluar. Ay, no sé si puedo compartiros esto y así lo vais viendo también. A ver. Bueno, me acaba de desaparecer Zoom de la pantalla. Un segundo, ahí tengo un problema logístico. ¿Me estáis escuchando y viendo? Porque os acabo de perder a todos. Sí, se te oye bien. Ya está, ya está. Algo le pasó a mi ordenador, pero ya está. Vale. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. Aquí todas las respuestas y vamos por aquí. Informar del grupo clase, lo que vamos a realizar, cómo vamos a evaluar, hacer seguimiento, invitarles a implicarse, informar de todo el recorrido personal y académico, transmitir la información relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ser nexo de unión y apoyo con el sistema educativo, informar, aconsejarles, guiar, sensibilizar de aspectos no académicos, dar importancia al apego, estilos de crianza y su impacto en la formación de su personalidad en las diferentes etapas, establecer una buena comunicación, de esto hablaremos después, porque comunicarse es muy fácil, pero comunicarse de manera efectiva y con calidad es lo más complicado. ¿Qué más? Es un proceso muy largo que comienza siendo impartido por la familia y luego por... Madre, esto no para. A ver si puedo mantenerlo. Necesitamos estar en contacto para informarles de todo lo que se realiza, problemas, necesidades, informarles y aconsejarles, fomentar la participación, mostrarles importancia que tiene en su desarrollo, hacerles partícipes y ajustar el aprendizaje, informar sobre el desempeño académico, evaluaciones, compartir estrategias. La relación tiene que ser real para estar siempre actualizados en relación a dificultades, necesidades y poder ayudar sobre cualquier momento difícil para los alumnos que sean puntuales. Vale, genial. Ahora os voy a contar las funciones que aparecen representadas en la ley, pero creo que habéis tocado pues las partes fundamentales y que yo considero que son extremadamente necesarias, aunque es cierto que luego a nivel práctico pues la mayoría no se realizan o se intentan realizar y no se puede. O sea, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces, aunque nosotros queramos implicar a la familia no quiere. Y es muy complicado modificar todas esas dinámicas que tienen ya tan aprendidas y tan metidas en su cerebro. ¿La ley qué nos dice? Pues que tenemos estas funciones con respecto a la familia. Por un lado, tenemos que buscar la colaboración con la familia para lograr el éxito escolar del alumnado. Aquí estamos todas de acuerdo. Sin colaboración, posiblemente el éxito escolar se pueda ver pues, perjudicado en ciertos momentos de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y en toda su carrera académica. Luego también tenemos que aportarles formación e información sobre diferentes aspectos del centro educativo que afecten al funcionamiento y al rendimiento académico. Aquí muchas de vosotras pues decíais que no solo informarle de lo académico, de sus notas, de su comportamiento, sino de también otros aspectos que pueden influir ahí. Y aquí, bueno, pues aprovechando que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, tenemos que prestar muchísima atención a todas las variables emocionales y motivacionales que están ahí siempre. Luego, aportar información y formación sobre cómo actuar con los hijos e hijas en casa en materia referente a ciertas habilidades académicas, como por ejemplo el hábito de la lectura. Y esto es más o menos por donde van a ir los tiros de esta formación, porque generalmente pues la familia pues no tiene por qué saber cómo actuar con un niño con necesidades. Entonces, bueno, pues nosotros somos ese eje, ese punto de control donde ellos pueden acudir para recibir esta formación y hacer las cosas muchísimo mejor. Luego también tenemos la función de acompañar y tutorizar tanto el alumnado como las familias y tener en cuenta los resultados de las estrategias y actuaciones que aparecen en las memorias para mejorar la coordinación y la relación. Las memorias pues no es un documento que quede ahí para nada, sino que tenemos que tenerlas en cuenta también para ver cómo podemos mejorar esa colaboración y cooperación. Es cierto que habrá estrategias que no funcionen, también depende mucho del contexto
socioeducativo y la comunidad en la que esté el centro educativo, porque eso va a cambiar mucho la manera en la que las familias se impliquen. Yo, por ejemplo, la experiencia que tengo es más con centros rurales, porque aquí en Asturias pues tenemos muchos coles chiquitinos que tienen como 70 alumnos en total. Entonces, ahí sí que se ve que las familias se implican mucho más que a lo mejor en centros más de ciudad. Esto, pues yo no tengo mucha idea porque no investigo en las diferencias geográficas, pero creo que es un punto también a tener en cuenta en nuestra práctica. Voy a hablaros ahora de los modelos teóricos, así rápidamente. Uno de ellos es el modelo teórico del proceso de implicación familiar, que es muy interesante porque habla de que los factores que pueden influir en esa implicación familiar. Como decíamos antes, además de esas variables, pues hay diferentes factores que estos autores pues destacaron ya hace un montón de años y que siguen siendo importantes hoy en día, y os daréis cuenta ahora cuando los comentemos. Ellos identificaron 3 razones fundamentales por las que las familias se implican. Por un lado, es la construcción de roles percibidos, la presión social que existe y el grupo que tienes a tu alrededor va a influir mucho en la forma de implicarte o de no implicarte. También las invitaciones que reciben. Muchas familias ya afirman que si no se implican es porque nadie les invita a implicarse. Entonces creo que es una actividad bastante sencilla para nosotros, ¿no? Mandar una invitación activa que les llegue directamente para implicarse. Eso no nos cuesta ningún trabajo y vamos a favorecer la implicación de esas familias que creen que sin invitación no pueden estar en el centro. Y luego el sentido de autoeficacia. Se sienten ellos eficaces, se sienten ellos buenos padres y buenos docentes en casa para implicarse en el centro. Esto hay que tenerlo en cuenta también. También sugieren 2 formas de implicación. La implicación familiar, por un lado, se da en casa y por otro lado, se da en el centro educativo. La forma más básica o más común de implicación en casa son los deberes escolares, que esto nos daría para 6 horas más. Luego también hacen referencia a las percepciones de niños sobre los tipos de implicación familiar. Si tú preguntas a los niños, algunos directamente te dirán que no trabajan con sus padres en casa los deberes porque no están, porque trabajan, porque no pueden o directamente porque no quieren. Entonces, estas dinámicas familiares también son muy importantes para ver lo que nosotros podemos hacer para mejorar. Y luego hablan también de variables mediadoras que vamos a especificar ahora y se centra mucho en el rendimiento académico, porque la hipótesis general de todo lo de la implicación familiar es que a mayor implicación familiar, mejor es el rendimiento académico. Se supone pues, que adquieren mejores habilidades académicas, los padres están también más formados para enseñar a sus hijos y para potenciar o ampliar según qué conocimientos. Entonces, bueno, se ve que hay esa asociación, pero no se ve esta asociación en el alumnado con dificultades de aprendizaje y ahora comentaremos por qué. Y este modelo es uno de los más importantes a nivel educativo, de hecho es el que guía muchísimas investigaciones hoy en día, que es el modelo de asociación escuela-familia-comunidad o de esferas superpuestas de Epstein. Entonces, lo que incluye es todas las esferas que intervienen o que influyen en el proceso de aprendizaje, en esa carrera académica de la que hablamos. Habla de la familia, del centro educativo, de la comunidad y del estudiante. O sea, son 4 esferas que están en constante interacción y que son importantes porque todas van a influir. Entonces, lo que defiende este modelo es la colaboración, la cooperación, la comunicación entre todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque sin eso no habría éxito escolar. Entonces, lo que habla y lo que se hipotetiza es que si no hay esa implicación entre todas las esferas, hay más riesgo de absentismo, abandono y fracaso escolar. Por tanto, si colaboramos y nos implicamos todos de igual manera, pues vamos a reducir absentismo, abandono y fracaso escolar. Las 3 premisas fundamentales de este modelo son que el estudiante es el objetivo prioritario de la relación entre los contextos, todos tenemos que luchar para que ese niño promocione, para que mejore y para adaptar la enseñanza a sus necesidades. Luego, da muchísimo valor a la colaboración porque genera muchísimos beneficios, ya no solo en el alumno, que es nuestro objetivo prioritario, sino en todos. La familia está informada, informada y por tanto son más autoeficaces, se implican de mejor manera, etc. El profesorado también se siente muy acompañado porque no están luchando solos para mejorar el aprendizaje de un niño, sino que tienen el respaldo de la comunidad y la familia. Y la comunidad, bueno, pues a grandes rasgos también se beneficia de que cada vez haya más alumnos y alumnas que promocionen y estas cosas que, bueno, entran más en política social, pero bueno.
hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues la otra premisa es que actúan sobre factores que favorecen la implicación. El tiempo familiar, la conciliación familiar, las experiencias personales, los valores, las prácticas que ellos tienen. O sea, es muy importante tener en cuenta que no todas las familias funcionan igual. Vamos a tener familias que se impliquen muy fácilmente porque tienen todo a su favor y va a haber otras familias que no puedan implicarse y nosotros no estamos facilitando esa tarea. Entonces, bueno, esto es bastante denso y os lo dejo, bueno, para que lo tengáis simplemente. Son las áreas de cooperación entre las esferas. Epstein habló de 6 esferas fundamentales o 6 áreas y las dos formas de implicación que os comentaba antes en casa y en el cole son el área 3 y el área 4. A veces nos cuesta mucho pensar cómo se puede implicar la familia en el centro. No es a través de las reuniones, ni es a través del AMPA, que también hay otras formas de hacer partícipe a la familia. Por ejemplo, no es nada frecuente verlo aquí, por lo menos yo no tengo constancia de ello, pero las familias también pueden entrar en el aula. Nosotros también podemos diseñar según qué actividades, según qué dinámicas en las que las familias participen. Y esto, además de trabajar cosas súper importantes a nivel de contenido y de currículum, que es lo que parece que guía todo, también estamos trabajando habilidades sociales, empatía, atención a la diversidad, porque cada familia es un mundo, cada niño y cada niña es un mundo, y la inclusión, que es algo con lo que se nos llena mucho la boca, pero luego a la hora de la práctica casi nadie es inclusivo realmente. Entonces, bueno, es muy importante. Y luego lo que os decía, el área 4 es la implicación en casa, que es fundamentalmente los deberes. Los deberes hoy en día, sabéis que muchos países europeos se están eliminando y se empieza a hablar de tareas para casa que no tienen para nada ni la misma estructura, ni los mismos objetivos, ni los mismos contenidos que los deberes escolares tal y como los conocemos y como los hemos sufrido todas, seguro, cuando éramos más pequeñas. Entonces, hay que empezar a cambiar ese chip con respecto a los deberes. Los deberes no son malos, no están mal. Lo que está mal es la forma de diseñar esos deberes. Y también pues que los libros que utilizamos en las clases están todos pautados y son todo ejercicios que son repetición, memorización y automatización de habilidades académicas que a la larga se ve pues que no generan calidad en el aprendizaje ni se puede generalizar nada. Entonces, bueno, cuidado con los deberes y hay que empezar a cambiar el chip y también pues ver un poco cómo la familia se comporta durante estas tareas. Aquí os voy a hablar de las variables importantes porque las familias pues van a implicarse según estas variables o no se van a implicar por culpa de estas variables. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la forma de implicación familiar. Puede ser no adecuada porque está fundamentada en la presión, con reglas estrictas, castigos. Ahí los niños y las niñas no aprenden y la familia realmente no está sabiendo implicarse de manera adecuada. La otra manera de implicarse es la adecuada, que es la que nos convendría a todos. Ya se centra en el apoyo y la ayuda. La familia actúa como un guía, no como una persona que da refuerzo o que castiga, sino que te ayudo a aprender, te voy a hacer modelado, te voy a reforzar lo que hagas bien y cuando lo hagas mal yo estaré allí para darte un feedback para que mejores. Esto es muy importante, es muy difícil de hacer en la práctica, pero hay que tenerlo en cuenta. Aquí os pongo algún resultado de investigaciones así recientes. En 2021 se vio que los padres y las madres de niños con una dificultad de aprendizaje diagnosticada adoptaban en mayor medida pues, la forma menos beneficiosa o no adecuada cuando participaban en el aprendizaje de sus hijos en casa. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí ya interfieren otras variables porque las familias no saben cómo actuar ni saben cómo ayudar a un niño, por ejemplo, con una dislexia cuando hace los deberes. Imaginaros a un niño teniendo que hacer un comentario de texto teniendo dislexia. Es muy frustrante ya para él, como niño con dislexia, pero también para los padres, porque realmente, aunque quieran ayudar, no saben cómo ayudar. Es muy complicado. Entonces, por eso adoptan estas dinámicas pues más centradas en la presión, en los castigos, en ser más estrictos, reñir más, tener más conflictos, esas cosas. Luego, otras variables importantes son las emocionales y motivacionales, como os decía antes, porque se ha visto en diferentes investigaciones que si esos padres y madres tienen esa sintomatología ansiosa o depresiva, es menos probable que se impliquen y si lo hacen es más probable que se impliquen mal. Entonces,
es cierto que nosotros pues, no podemos hacerles terapia psicológica, hasta aquí estamos todos de acuerdo, pero sí que podemos mejorar lo que tiene que ver con esa sintomatología que esté provocada por el niño y su rendimiento académico. Y se ve que esta sintomatología ansiosa depresiva es mucho más grave, es peor, cuando hay un niño con dificultades de aprendizaje. Entonces es una variable que no nos podemos olvidar de ella nunca. Por eso es tan importante conocer a las familias, conocer al niño, en qué entorno se desarrolla. Vive con sus padres, vive con su abuela, quién le cuida por las tardes, quién hace con él los deberes. Son cosas que debemos de contemplar siempre. Y esta para mí es la variable fundamental, que es la desinformación. A pesar de que creemos que no es así, en una de las últimas investigaciones, si no me confundo, es de 2022, o sea, es de este año, se vio que las familias de niños con dificultades, específicamente de niños con dislexia, decían que no estaban bien informados sobre lo que era la dislexia y además se sentían culpables porque no sabían cómo ayudar y aparte que no tenían tiempo libre por el tema de la conciliación laboral. Entonces, esto es muy importante porque lo que ellos pedían a gritos era más información, más comprensión de la dificultad que tenían sus hijos, más recursos, más orientaciones. O sea, las familias, sobre todo cuando hablamos de dificultades o cualquier otra necesidad, necesitan estar informados, necesitan estar formados y necesitan 4 guías, 4 consejos que les ayuden a mejorar pues, toda esa implicación. Vamos a hacer la segunda dinámica, que es no centrada en dificultades, sino en la implicación familiar en general. Es, ¿qué creéis que podemos hacer nosotros desde el centro educativo, independientemente de la posición o la especialidad que tengamos, para potenciar esa implicación? Voy a pasaros el enlace y voy a esperar antes de abrirlo para que no se me cuelgue todo. Bueno, ¿os estoy dando mucho la chapa o os está pareciendo interesante? Sí, que es interesante. Además es que como que a mí personalmente me está incitando a pensar que muchas veces damos por hecho que la familia sabe o que sí, la familia puede participar, puede implicarse, pero realmente creo que no llegamos a ser conscientes de que puede ser una barrera. Es una barrera, de hecho creo que, a ver, nosotros desde dentro lo vemos muy sencillo. Al final somos los que estamos en constante pues, formación, intentamos siempre ampliar nuestros conocimientos y para nosotros es muy fácil hablar de una dislexia, pero tú imagínate una familia que jamás en su vida ha escuchado la palabra dislexia. Decirle que tiene un niño con dislexia ya va a suponer una fase de aceptación bastante considerable, pero no van a saber qué hacer en casa, porque además somos mucho más negativos por naturaleza que positivos y por tanto pues van a cargar con, como decimos los psicólogos, con mucha mierda en la mochila y eso pues puede suponer una barrera aún más grande. Ujú. Me ponen por aquí muy interesante, pues muy bien, me alegro mucho. ¿Eh? Si os doy la chapa, de verdad me decís de calla un rato y vamos a hacer otra cosa, que no hay problema. A ver. Voy a esperar un poquito y voy a encender la luz, ¿vale? Porque se me está haciendo de noche. A ver, vamos a ver. Crear acuerdos y negociar opciones, hacer registros o diarios de aprendizaje donde plasmar el proceso, en tutoría también, escuelas de padres y madres. Esto sí que es más frecuente, ¿no? O sea, yo hace mucho que no estoy trabajando en un centro, pero sí que me suena que es algo que se lleva mucho más a cabo. Herramientas didácticas para aplicar en casa, establecer feedback con respecto a lo que ellos hagan con sus hijos, ¿vale? Asesorarles sobre qué implicación es la más adecuada en su caso y dónde se deben centrar. Implantación de escuela de familias en los centros en base a las demandas, necesidades e intereses. Esto también es importante porque sí que es cierto que somos conscientes de que tienen que participar, de que tenemos que esforzarnos y de que
que hay una escuela de familias, pero a veces estas escuelas de padres y madres se organizan un poco en base a lo que a nosotros nos interesa. ¿Realmente estamos teniendo en cuenta lo que ellos necesitan saber? Pues la mayoría de las veces no, se recicla información de otras sesiones o de otros acuerdos que se hayan hecho, pero no se tiene en cuenta la realidad contextual, social y emocional de todas las familias. ¿Qué más? A ver. Recomendaciones directas de ejercicios, tareas específicas. Desde los centros debemos aportar información sobre las diferentes dificultades. Bueno, ya empezamos a liarlo. ¿Vale? En escuela de padres se repite mucho y la verdad que yo es lo último que pensé, no me acordaba para nada. Información clara y concisa de cómo pueden ayudar, porque muchas veces se les da mucha información, pero no se destaca lo realmente importante. Y además que parece que les estamos hablando en otro idioma totalmente. Yo estuve de orientadora en un centro y me acuerdo que muchas veces pues nos ponemos a explicar una necesidad educativa o los resultados de una evaluación que está contemplado en el informe y entendieron un total de 3 palabras de todo el informe. Entonces también sí que somos muy listas y sabemos mucho y tenemos mucho conocimiento, pero hay que también ser conscientes de que hay que adaptar ese lenguaje tan técnico, tan de diversidad, de necesidades a las familias, a todas. Entonces es muy importante que reciban la información, que la comprendan y que la sepan utilizar de manera correcta. Charla sobre dificultades, ¿vale? Explicar en qué consiste y después darles pautas y guiarles en el proceso. Resolver todas las dudas y estar en constante comunicación. Potenciar la implicación mediante escuelas de familia, registros. Intentando ajustarnos o tener en cuenta sus horarios, marcar pequeños objetivos reales. Vale, ahora voy a hacer una pregunta. Me contestáis por micro, ¿vale? Quien quiera. ¿Creéis que todo el profesorado, por ejemplo, me voy a centrar en docentes, estaría dispuesto a organizar según qué materiales, según qué tareas, según qué reuniones, según qué formaciones para las familias? ¿Creéis que es un trabajo, bueno, no es un trabajo sencillo, pero creéis que esto puede pasar de verdad? Pero yo lo veo complicado, ¿eh? ¿Alguna opinión por ahí? Yo creo que es como una utopía un poco, porque claro, piensas que sí, puedo con todo, pero la realidad es diferente. Que pone merecería la pena, pero es difícil, a ver, totalmente. Yo creo que vivimos todos un poco en la utopía, ¿no? De mejorar el sistema educativo, implicación al 100%, docencia adaptada a cada niño y cada niña, pero yo creo que es muy complicado y que no todo el mundo tiene la misma disposición a hacer estas cosas. Es muy triste, pero es la realidad. Entonces, también pues tenemos que tener en cuenta esto. A ver, Judith dice, puede que cuando se empiece vamos a tope, pero luego nos topamos con la burocracia de los tiempos. Eso también es cierto, que no es fácil. Debería Hola, darse locos. Hola. ¿te oye? Sí, te oigo. Es que yo quería comentar sobre esto porque yo creo que depende qué tema. Porque, por ejemplo, el TFM, que yo también hice el máster de orientación, lo hice sobre una investigación para posteriormente hacer un programa de prevención en suicidio adolescente y a mí todos los centros me cerraron las puertas, o sea, me dijeron que era un tema que preferían no hablar, que preferían no sacarlo y que no. Y yo no sabía que me iba a encontrar con tanta negativa, entonces yo supongo que será, depende qué tema, porque seguro que si haces algo a lo mejor de inteligencia emocional, tal, pues sí, pero después todo el mundo por Instagram, tal, se pone muy bien puesto con prevención del suicidio, que fue hace poco el día, ¿no? Pero después realmente a la hora de la verdad, ¿qué va? Esto es una realidad, vamos, como la copa de un pino. Yo recibo muchísimos mensajes, bueno, muchísimos tampoco, no me voy a flipar, pero bueno, de vez en cuando recibo muchos mensajes de qué importante es la investigación, qué importante es que estéis en los centros, que podamos mejorar los programas, que podamos hacer cosas, pero luego es lo que decía antes, no se da espacio a investigar y sin investigación no se va a cambiar nada legal, nada de nada de nada, Claro. porque para tú llegar a modificar una programación de aula y que en un decreto autonómico o incluso en la ley educativa pues pongan necesidad de trabajar programas anti-bullying o inteligencia emocional, tienes que remover España entera. O sea, es muchísimo trabajo y cuesta mucho. Por ejemplo, aquí en España tenemos el error de no valorar la investigación y nosotras las que investigamos, por ejemplo, en la Universidad de Oviedo,
tenemos mucha más facilidad para hacerlo fuera de España. Y es muy triste que yo tenga muchísima más visibilidad y mi trabajo tenga más validez y más calidad en Finlandia, por ejemplo, que es mi caso, que en España. Con trabajos que me financian por muchísimo dinero allí y aquí no. Entonces, a ver, es una situación un poco complicada, entonces tampoco hay mucho tiempo para trabajar según qué cosas, porque cada vez nos llenan de más y de más y de más, nos exigen más y no nos da la vida. Y yo entiendo que el horario del docente ya está bastante extendido a lo largo del día, porque para nada es dar clase, como para encima tener que ponerte a romperte la crisma de a ver cómo hago yo ahora para implicar a la familia media hora cada 3 semanas. Entonces, bueno, voy a leer alguna cosa más. Depende del nivel, en primaria suelen ser más receptivos, en secundaria, como PT, me encontré muchas dificultades, eso también es verdad, en secundaria ya la implicación es como ya la jungla total, dicen, la van para allí, ya que acaben cuando quieran acabar, ya pasamos de todo. La implicación en secundaria está por debajo del 30%. Depende del profesor también de su implicación, los horarios de la docencia no te permite trabajar la parte emocional, eso es cierto. Veo muchas diferencias entre los niveles. En mi caso, soy orientadora y ya me cuesta a veces que se hagan adaptaciones. Sí, sí, sí. No, es que es una guerra que creo que vamos a tener eternamente. Pero bueno, yo también, o sea, no quiero que os sintáis presionados y digáis, madre mía, esta chica, cuántas cosas pretende que hagamos si es imposible. Pero sí que implementéis o intentéis adaptar estas pequeñas cosas, píldoras informativas, pues un poco a la realidad de los centros. Vamos a ver, voy a seguir, ¿vale? ¿Veis el PowerPoint, verdad? Vale, os dejé aquí 6 consejos principales o 6 adaptaciones o orientaciones. La primera, que las reuniones no sean solo informativas. Cometemos este error bastantes veces y es que cogemos una reunión, organizamos una reunión, sea individual o grupal, y la utilizamos para explayarnos, informar de tropecientas 50 cosas. Hay que tener en cuenta una cosa, a la familia solo le interesa su hijo o sus hijos. No le interesa el resto de las cosas. Es muy egoísta, pero es verdad. Si hay alguna por aquí que es mamá, pues entenderá que lo que más le interesa es qué tal está su hijo en clase, cómo van a trabajar con él y si tiene una necesidad, qué van a hacer para mejorar eso. Entonces, estas reuniones tienen que pasar de ser unidireccionales, donde la familia es un mero receptor de información, a que sean bidireccionales. Tenemos también que conocer todas las familias, esto ya os lo comenté antes. Estas reuniones no se pueden centrar solo en cuestiones negativas. Es frecuente que cuando llamamos a casa o cuando organizamos una reunión sea para comentar Juanito es que se porta muy mal en clase, Juanito no trae los deberes, Juanito llega tarde, Juanito no estudia, Juanito suspendió. Entonces las familias, en el momento que escuchan el teléfono del centro educativo, ya se están tirando de los pelos porque saben que Juanito la lió. Entonces es importante que cambiemos también este tipo de dinámicas y de asociaciones negativas entre las reuniones y la colaboración entre el centro y la familia. Podemos llamar un día cualquiera y decir, oye, que Juanito se portó súper bien en clase hoy. Estuvimos haciendo esta dinámica, lo pasó súper bien, disfrutó, tiene unas habilidades sociales estupendas y a pesar de que suspendió un examen de matemáticas, que sepáis que no pasa nada, que vamos a hacer todo lo posible para que mejore. Y esto cambia totalmente el chip y la manera en la que esa familia recibe la información. Luego, la conciliación laboral y familiar. Podríamos abrir el debate de los coles abiertos 12 horas, pero no lo voy a hacer. Pero es importante que tengamos en cuenta de que la situación en España a nivel laboral no está muy bien y que las familias, bueno, los papás y las mamás y la gente en general cada vez trabajamos más y tenemos menos tiempo libre. Entonces tenemos que entender que a lo mejor cuando programamos una reunión es difícil que esa persona no pueda pedir el día o que no pueda salir del trabajo o que no llegue porque trabaja fuera. Entonces tenemos que ser flexibles. No hay que doblar turnos ni trabajar los domingos, pero entendedme, a lo mejor por flexibilizar un poco y que un día a la semana nos alarguemos un poco en el horario o hagamos una llamada a las 7 de la tarde, no nos va a fundir muchas neuronas. Entonces es importante tener en cuenta estas cosas porque vosotras incluso lo podéis vivir en otros trabajos o cuando seáis mamás y papás, pues veréis lo difícil que es implicarse en el centro si tú estás trabajando en otro. Luego, el buen uso de la agenda. La agenda generalmente pues se utiliza para recordar material, para trabajos, para exámenes, para deberes, para excursiones, para consentimientos, para 1000 cosas. Y cuando el profesor o profesora deja una nota en la agenda suele ser para algo negativo.
Y volvemos a lo mismo, se crea esa asociación negativa entre el funcionamiento normal del centro educativo y las familias. Entonces, una estrategia es escribir con regularidad. Por ejemplo, decirle a las familias, uno de cada 2 viernes vais a tener una nota en la agenda. Y no para decir todas las cosas malas que hace Juanito en clase, sino para decirle las cosas buenas también. Lo negativo tiene importancia, porque nosotros somos los que tenemos que cambiar esas dinámicas, esos comportamientos, pero también podemos enviar comentarios positivos. Ellos lo van a agradecer mucho y además se van a sentir muy apoyados y acompañados en el proceso de su hijo o su hija, aunque no tengan necesidades y aunque no tengan ningún problema de control de impulsos ni de inatención. Luego, la organización de las reuniones. La típica reunión inicial de principio de curso con todas las familias, pues en varias investigaciones las familias ya están opinando que no vale de nada, que es lo mismo todos los años. Un año tras otro comentar lo mismo, lo que se va a hacer que es exactamente lo mismo y todo lo mismo. Lo único que se hace es pues para ponerle cara al profesor o profesora si es nuevo. Entonces, se pueden organizar de manera dinámica, pues donde se abran debates, donde se expliquen reflexiones y donde dejemos a ellos que marquen un poco las ideas o los temas que quieren trabajar. Y luego la toma de decisiones conjunta, que es hacerles partícipes de lo que pasa en el aula y de lo que pasa en el centro educativo. Generalmente sí que participan en según qué decisiones del centro educativo cuando saben que pueden participar. Entonces también es nuestra responsabilidad informarles de que ellos tienen allí algo por lo que votar, algo por lo que opinar o algo que sugerir. Incluso en la forma en la que nosotros explicamos, si un papá o una mamá nos dice, oye, pues mira, es que a mi hijo le cuesta mucho leer y le entran las cosas mejor por vía auditiva con dibujos. Pues a lo mejor no tiene una dificultad, pero es un estilo de aprendizaje diferente, por tanto sí que lo podemos tener en cuenta. Entonces es una toma de decisiones en las que ellos nos dan información y nosotros la aplicamos. Voy a, si puedo, a pasar ahora a contaros, bueno, lo que os decía antes, los trastornos de la atención y del aprendizaje. Me centro en estos, aparte por amor, como os dije antes, o sea, es mi vocación absoluta, pero también por la prevalencia. Incluso estos datos son de 2021, 2020-2021, me imagino que estarán un pelín más altos, pero bueno. Vamos a centrarnos en España. En España vemos que la prevalencia está de la dislexia entre un 5 y un 17 y el TDAH entre un 3 y un 7. ¿Esto qué significa? Que probablemente en cada aula haya un niño con dislexia y o con TDAH. Entonces, como docentes, como orientadores, como PTs, como ALs o como cualquier profesional de la educación, tenemos que tener el mayor conocimiento posible. Sé que es mucho, es muy denso y es muy complicado estudiarlo, yo lo sé, pero sí que es cierto que cuanto más sepamos, mejor adaptamos. Esto es así. Entonces, lo que nos ha aportado la investigación con respecto a los trastornos de atención y de aprendizaje es que la dislexia se relaciona con variables emocionales. Sé que os estoy dando mucho la chapa con las variables emocionales, pero es que es una de las cosas que más influyen en la educación. Entonces, nosotros tenemos que conocer las características de la dislexia y también tener en cuenta qué otras variables pueden estar influyendo. A lo mejor no es solo una dificultad para leer, a lo mejor es que sus padres se están separando y no se concentra tan bien y tiene la cabeza pues a otras cosas, como es normal. Entonces, la familia también puede sufrir de esa sintomatología ansiosa y depresiva, que ya lo comentamos antes. Entonces, tenemos que intentar reducir esa sintomatología como podamos. No somos psicólogos, no vamos a intervenir con las familias, pero sí que podemos reducirla en lo específico o lo referente al ámbito educativo, que es con información y con formación. ¿Esto qué va a provocar? Si las familias están formadas e informadas con respecto a según qué necesidades y características, van a reducir, por un lado, los niveles generales de estrés, por otro lado, los niveles específicos de estrés por tener un niño o una niña con dislexia, también van a reducir los conflictos durante los deberes, por ejemplo, y van a mejorar las estrategias de gestión de la dislexia y van a saber dar, según qué adaptaciones, orientarles y funcionar como guía. Algo que, perdón, que también nos aporta la investigación es que hay comorbilidad entre TDAH y dislexia, tiene una prevalencia altísima. Entonces, lo que aquí se ve es que un niño que tiene esta comorbilidad tiene sintomatología mucho más grave que aquel con un solo trastorno. Entonces, es muy importante también
ver hasta qué punto llega un monodiagnóstico o si realmente estamos hablando de TDAH y dislexia juntos. ¿Qué pasa? Que la identificación es muy complicada. ¿Por qué? Porque generalmente esa sintomatología asociada a dislexia está totalmente solapada o opacada por la de TDAH. De hecho, se piensa que si lee mal es porque está pensando en otras cosas, o porque no para quieto, o porque es impulsivo, o por estas cosas. Entonces, aquí pues es muy importante la evaluación psicopedagógica muy elaborada y hasta limitar al máximo todas las características que pueden estar fluctuando de manera conjunta. Bueno, aquí esto os lo dejo también para que lo veáis, es la clasificación de la SNEA, escaneáis el código y vais a un documentín que tenéis ahí, si lo queréis imprimir o imprimir, si no lo guardáis, bueno, hacéis lo que queráis. Os lo dejo de carácter informativo. Vamos a hablar ahora de TDAH, que bueno, su definición básicamente es que es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por falta de atención, hiperactividad e impulsividad desde el punto de vista evolutivo. Se asocian normalmente a déficits en las conductas que están gobernadas por las reglas y a un determinado patrón de rendimiento. Para entender el TDAH en profundidad hay que entender las características que son inatención, hiperactividad e impulsividad. Entonces os dejo aquí otro QR porque ahora me encanta hacer QRs, no puedo parar, y tenéis un documento con toda la sintomatología asociada a cada variable, ¿vale? Para que lo podáis ver así largo y tendido y leerlo, porque tampoco quiero estar yo aquí dando la chapa más de 2 horas. Luego, bueno, esto lo sabréis también, hay 3 tipos de TDAH. El TDAH combinado, que es el que es inatento más hiperactivo impulsivo, el TDAHI, o también conocido como TDA, que es el trastorno de atención, predominantemente inatento, no tiene hiperactividad ni impulsividad, y el TDAH, que es lo que conocemos normalmente con el hiperactivo impulsivo. Aquí algo muy curioso, que es que el TDA está infradiagnosticado. Generalmente no se ve. Pensamos que está a piolas y ya está, pero muchas veces hay un trastorno detrás que no estamos identificando. Y esto es porque socialmente el TDAH se suele asociar más al que se mueve, al que no para, al que lo tira todo, al que es impulsivo. Entonces, bueno, es importante también tener en cuenta esto a la hora de trabajar en un centro. Voy a hablaros un poco del predominantemente inatento y luego del hiperactivo impulsivo. Estos niños pues tienen la característica principal es que están distraídos, tienen falta de concentración y que no son excesivamente activos. Por eso precisamente pasan más desapercibidos, especialmente si son niñas que son aún más autorreguladas que los niños. No lo digo yo, lo dice la ciencia, pero es más frecuente ver que las niñas tengan TDA en vez de TDAH, se autorregulan mucho mejor y pasan mucho más desapercibidas en clase. Incluso se asocia el TDA a ser introvertido o estar un poco pensando en las musarañas, pero no se sigue mirando a ver si realmente pasa algo. Entonces, lo que vemos aquí es que les cuesta muchísimo mantener la atención en actividades que son largas, que son repetitivas y monótonas. Pero aquí, bueno, pues es una reflexión un poco personal, un poco profesional, es que creo que ninguna actividad debería ser larga, repetitiva y monótona. Creo que ya estamos, bueno, pues en un momento de la vida y de la educación, donde hay actividades a tutiplén por todos los lados, hay dinámicas por todos los lados, hay metodologías por todos los lados y un contenido se puede aprender de una manera o de otra, pero creo que ya para todo el alumnado no sirve estar delante de un libro machacando el mismo contenido y repitiéndolo 350 veces. Entonces, bueno, sí que es algo que los TDA lo van a agradecer mucho más, pero creo que debería aplicarse pues, a todo el grueso del alumnado. Son niños que no se mueven mucho, como decíamos, por eso pasan desapercibidos. Y a pesar de que pueden iniciar la tarea motivados, si luego ya es la misma estructura siempre y empieza a ser monótona, se van a desconectar y si desconectan se acabó el chiringuito. Suelen olvidarse mucho el material escolar, entonces lo de que lleve la agenda para casa y la traiga, tontería. Vale más que hagamos otras cosas porque es frecuente que se olviden el material. No pasa nada. Hay alternativa a todo. Castigarlos o reñirlos o montarles un Cristo porque se haya olvidado el material no sirve de nada. No lo pueden controlar, no lo hacen queriendo. No es un olvido porque se lo quieran olvidar porque no hicieron los deberes. No, es un olvido porque ya está, porque no lo pueden retener, no se pueden concentrar y no le pueden prestar atención a estas cosas. De la misma manera, van a cometer muchísimos errores en las tareas porque se desconcentran. Por tanto, cuidado con el feedback que le damos. Obviamente tienen que aprender de sus errores, pero hay formas y formas de aprender de los errores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el feedback que le estamos dando.
el TDAH hiperactivo impulsivo, pues bueno, es lo que frecuentemente pues, se dice en investigación y en lecturas, que son los que parece que están impulsados por un motor. No paran quietos, pero es que no pueden parar quietos. Entonces, tener a un niño con TDAH sentado 6 horas al día en un pupitre es misión imposible. Y que lo consiga, por favor, que nos comunique a todos cómo. Entonces, en este sentido, pues no tiene sentido seguir una enseñanza tradicional donde estén sentados mirando para ti porque este niño con TDAH no va a poder estar quieto. Entonces, tampoco no van a ser capaces de respetar los turnos de palabra ni de esperar a responder una pregunta, son impulsivos. Entonces, por estas razones suelen tener dificultades en las relaciones sociales. Aquí también pues me gustaría destacar algo y es que el resto de compañeros y compañeras también son variables importantes y personas importantes en el desarrollo educativo de los niños de diversidad, cualquier tipo de necesidad. Entonces suelen tener problemas en las relaciones sociales, pero también porque los compañeros y compañeras no entienden qué le pasa y les molesta. Entiendo que es molesto que te interrumpan, que te quieran contestar a todo, que no pare quieto, pero tienen que entender lo que es el TDAH. Entonces ahí también tenemos bastante responsabilidad y tenemos que ser conscientes de que el alumnado también se merece una explicación de por qué aquel niño no para quieto en la silla o de por qué aquel está mirando para la ventana y no sabe dónde está. Entonces, somos responsables también de este tipo de cosas. Bueno, aquí os puse también que tienen problemas en las funciones ejecutivas, pero es general. También los niños con TDA parece que tienen problemas con las funciones ejecutivas. Son muy enérgicos, no se desgastan la energía jamás, pero tenemos la opción de hacer actividades más dinámicas, con actividad física en el aula. Obviamente subirnos todos por encima de los pupitres pues no puede ser, pero sí que podemos hacer alguna cosa pues que sea adecuada en este sentido. Ahí Sonia puso que se tenía que ir. Ahí luego la leo tranquilamente. Vale, vamos a seguir. Vale, algunas pautas así de intervención psicoeducativa súper generales. Manejo de las emociones y de la ansiedad. Generalmente los que tienen TDAH son muy impulsivos, tienen rabietas frecuentes, están más irascibles porque les cuesta mucho controlar todo aquello que les está pasando. Entonces es importante a nivel general, pero específicamente para TDAH, hacer alguna actividad que contemple pues, el manejo de las emociones, gestión emocional, inteligencia emocional, todas estas cosas que hablamos, que ahora son bastante frecuentes. Y luego aconsejar pues, que realicen actividades deportivas de interés. Luego trabajar habilidades sociales y normas, especialmente para los que son impulsivos, porque son los que tienen más dificultades. Y bueno, que aprendan a ser asertivos, que sean empáticos, que tengan competencia social y personal, conducta proactiva, emociones, etc. Hay un montón de material, o sea, a cualquier Instagram que vayáis hay cosas de inteligencia emocional, de control de impulsos, hay cortos por YouTube que también son bastante interesantes, hay dinámicas por todos los lados, entonces tampoco me quiero extender mucho porque no sería ninguna idea mía propia y no me parece que proceda que me ponga aquí a contar lo de otros autores y autoras. Vale, vamos a la siguiente dinámica. ¿Qué podemos hacer en el centro educativo? Vamos a centrarnos en TDAH con lo mucho o lo poco que sepamos, que no pasa absolutamente nada. Podéis intentar decir alguna cosa, no hay respuestas buenas ni malas, pero sí que podemos dar un poco una visión conjunta de las cosas. Yo esto luego lo voy a recoger y en el documento que os voy a enviar voy a poner también todas estas respuestas que estoy dando porque creo que son bastante interesantes. Os voy a compartir. Es un Padlet, ¿vale? Que es como una pizarra digital donde podemos poner diferentes notas y se va subiendo ahí vuestras respuestas. Es tipo Google Forms, pero bueno, a mí me gusta un poquito más. Os lo paso por el chat. Ahí lo tenéis, a ver si os deja. En la esquina de abajo a la derecha tenéis el más y bueno, podéis ahí escribir lo que queráis. Si os parece ponéis el nombre, ¿vale? Bueno, si lo queréis hacer anónimo,
No sé si lo tengo configurado para anónimo, pero bueno, agradecería mucho saber quién pone cada cosa. Os dejo unos minutos. ¿Hay alguien a quien le haya churruscado el cerebro ya o vais bien? ¿Os pasó rápido la primera hora? A ver, vamos a ver. Estaciones de aprendizaje, vale. Descansos activos, ¿cómo es esto? ¿Me lo puedes explicar, Irma? Ahí el chat. Bueno, no hace falta que me hagáis un desarrollo muy amplio porque un poco así el objetivo general es que tengáis diferentes ideas y que luego ya pues lo que os genere más interés, lo que os guste, lo que se adapte más a según qué cosas, pues ya lo desarrolléis vosotros en casa a vuestra manera. Vale, innovar en actividades que no sean repetitivas, cambiar el espacio. Estamos acostumbrados a hacerlo todo en el aula, pero contamos con más espacios. Descansos activos, hacer los protagonistas en las actividades. Muy bien. Darle responsabilidad para que se pueda mover, repartir, recoger, borrar la pizarra. Es verdad, es una tontería, pero que haga función de recadero es bastante efectivo. A él le va a gustar, va a sentir una responsabilidad enorme, o sea, toda la clase depende de él que funciona en una clase depende de si él borra la pizarra y va por folios. Entonces, bueno, es importante también a nivel emocional tener en cuenta esto. Irma dice, entre tarea y tarea, introducir actividades que impliquen movimientos o ejercicios de relajación. Ah, vale. Qué guay. No había escuchado nunca. Adaptar los tiempos tanto en tareas o exámenes, ¿vale? Mindfulness, actividades relacionadas con arte, plástica, rincones, actividades manipulativas y que sean dinámicas, trabajar en base a la metodología DUA, tabla con anticipación de cómo será la sesión, vale, muy bien. Trabajo cooperativo real, donde su función le permita participar y tener su momento de desfogue. Darles responsabilidades, como ir a portitas y a secretaria, vale. Me encanta a mí lo de los recaos. Yo era la que iba de recaos todo el día, pero no porque fuera TDAH, sino porque era la petarda que no callaba en clase, entonces el rato que me tenían fuera no molestaba. Autoinstrucciones, plan consensuado con el alumno, muy bien. Medidas a nivel de centro, aula e individuales para promover la educación inclusiva, plantear programas a nivel de centro que trabajen funciones ejecutivas, técnicas de estudio, medidas organizativas, metodológicas, adaptación ambiental, normas, límites, funcionamiento del aula. ¿Creéis que es fácil llegar a que el dirección o bueno, a nivel de centro se lleven según qué programas? Creo que es bastante complicado también que te hagan caso, sobre todo cuando están acostumbrados a funcionar, ¿no? ABC. Creo que cuesta mucho llegar a un centro, sobre todo si eres nueva. No sé si hay gente nueva por aquí trabajando, pero creo que es muy difícil que te digan, bueno, pues sí, haz lo que quieras. O sea, depende mucho del centro. Depende de qué equipo directivo. Si lo preparas todo tú, sí, ¿no? Claro. Normal. Trabajo cooperativo. Vale, competencia emocional, regulación emocional, equilibrio entre lo que pienso y cómo lo siento, responsabilidades y oportunidades para moverse dentro de la clase. Me gusta mucho, la verdad. Paciencia y normalizar lo que le pasa con los demás compañeros. Eso es fundamental. Tienen que entender que no le pasa nada, que no está loco ni nada, pero bueno, es una necesidad educativa y tienen que entender, igual que las familias, igual que nosotros y nosotras, la primera vez que nos hablaron de TDAH que fliparíamos, entender lo que es, lo que implica y qué podemos hacer para ayudar. Los compañeros también son una adaptación. Tienen que aprender a ayudarles y darles pues lo que necesiten. Vale, genial. Pues nada, aquí queda apuntado. Luego, bueno, aquí más está escribiendo. Luego ya os lo pasaré todo en el documento y bueno, pues tenéis ahí un montón también de ideas para una programación, para aplicar, para temas de las OPOs, para lo que queráis. Actividad, vale. Trabajando colaborativamente, espacios de relajación, movimiento, vale. Estupendo. Os voy a poner aquí algunas de las que, bueno,
Se me ocurrieron a mí así rápidamente. Mira, dice Claudia, en mi caso si planteo un programa y lo organizo todo yo, sí, pero claro, entonces no haces todo lo demás que tienes que hacer, me imagino. O empiezas a doblar turnos o imposible. Vale, dice Stephanie que se tiene que desconectar. Vale, no hay problema, chicas. Muchas gracias, vale, por haber estado así y espero que os haya gustado. Vale, os cuento. A nivel de organización y metodología, pues aparte de reducir distractores, todo lo que podamos es reducir los distractores, porque además ahora yo entro en un aula y está todo lleno de cosas por todos los lados, de colores, de cosas colgando, de medallas, de todo. Entonces esto es muy bonito, pero también son muchos distractores para un niño con TDA, sobre todo. Entonces sí que está bien tenerlo, pero hay que intentar reducirlos. No significa que tengamos que eliminarlo y tener las paredes en blanco, pero sí reducir esas cosas. Organizar el aula por lugares de trabajo, por lo que decíais, trabajar en equipo, metodologías activas. Utilizar las primeras horas para lo que requiera más esfuerzo. La atención es una variable que disminuye muchísimo a lo largo del tiempo. Lo notaréis, cuando empezamos a estudiar estamos todos hipermotivados, no nos cuesta nada, pero a las 2 horas, a las 3, ese cerebro ya empieza a desconectar un poco. Entonces imaginaros un niño con TDA o con TDAH, es muy complicado mantener la atención durante tantas horas. Hay que tener en cuenta los intereses y motivaciones. Por eso no hay que tener miedo ni pensar que estamos perdiendo el tiempo si dedicamos una hora, un día, a conocer específicamente a cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Porque todas las actividades que podamos adaptar a eso, pues es mucho mejor para ellos, para nosotros y para todo el mundo. La prosodia y la dramatización es muy importante. Si utilizamos técnicas teatrales, van a atender mucho más que si tenemos un tono de voz súper monótono. Pero bueno, sé que las maestras, sobre todo esto, lo hacéis muy bien. Yo no, pero lo veo mucho cuando voy a algún cole que, bueno, es increíble. O sea, ojalá yo tener esas habilidades, pero no puede ser. Y luego simplificar la información. Esto es también súper relevante. No hay que ponerles un texto así porque van a leer 3 frases y se van a cansar, entonces simplificamos la información que se entiende todo perfectamente. Luego, en cuanto a control de comportamiento, tener ambiente estructurado, órdenes claras, sencillas y firmes, autoinstrucciones, contratos conductuales. La economía de fichas sí que me gusta mucho, pero hay que tener mucho cuidado con el reforzador que damos porque generalmente es externo. Entonces esa motivación que ellos generan por acabar una actividad no es del todo buena. Así que tenemos que tener cuidado con la economía de fichas y cómo la diseñamos, pero es una buena medida. Luego, aspectos socioemocionales, lo que os decía, dedicar tiempo a conocer al alumno, prevenir la frustración y hacer role-playing, que es una dinámica que está bastante bien también. Luego, vamos a lo siguiente, que es las dificultades de aprendizaje. A ver, voy a mirar qué hora es. Vale, vale, súper. Este es un tema que a mí me apasiona y que me ha costado muchísimo reducirlo a 15 minutos, porque si por mí fuera os hubiera dado una tabarra hoy de 2 horas y media y me hubiera quedado tan ancha y todavía me faltaría tiempo. Entonces, he reducido mucho el contenido que os voy a explicar aquí, pero en el documento está mucho más extenso, ¿vale? O sea, lo siento mucho, pero he intentado plasmar todo lo que sé y todo lo que me falta y os he dejado pues temas así abiertos por si os generan interés. Entonces, los 3 tipos de dificultad que tenemos son escritura, lectura y matemáticas, y la gran desconocida es la de matemáticas. Es algo que nos cuesta muchísimo entender. ¿Alguien tiene el micro abierto, por fin, que lo cierre? Que puede ser. Gracias. Algo que tenemos que tener en cuenta para diagnosticar o para tener claro que es una dificultad de aprendizaje es que el CI tiene que estar en la media, no puede ser bajo, ¿vale? Porque muchas veces podemos incluso pensar que un niño con dificultades de aprendizaje tiene un CI bajo, pero para nada. Tiene que tener un CI normal. Lo que tiene es dificultades en ciertas habilidades académicas, que son en este caso escritura, lectura y mate. Voy a explicaros brevemente cada una de ellas y luego sí que voy a profundizar un poco la dislexia. Vale, las de escritura pues lo vamos a identificar fácilmente, entre comillas, porque aparte de tener un bajo rendimiento, las pruebas que evalúan la escritura van a tener muchas dificultades ortográficas, errores gramaticales, errores de puntuación.
Dificultades para escribir a mano. Aquí hay que diferenciar entre una dificultad en escritura y un problema de psicomotricidad, de motricidad fina. Luego, pues se divide en disgrafía y disortografía, que os sonarán, son términos bastante frecuentes. Tienen problemas para componer un texto, para hacer frases estructuradas y luego pues cometen omisiones, adiciones, sustituciones, desorganización, no entienden lo que es la organización temporal de un texto, entonces tienen bastantes dificultades en lo que es la composición escrita, desde que empieza hasta que se termina. Pautas de intervención, algunas así de manera general. Trabajar la autorregulación, que sean capaces de planificar y organizar lo que van a hacer, de ejecutarlo de una manera adecuada y luego de revisar y evaluar lo que han hecho para ver si las estrategias han estado bien o hay cosas que modificar. Reducir la velocidad y la complejidad de las tareas y reducir también la cantidad de tareas de escritura. No van a tardar lo mismo que un niño sin una disgrafía en hacer un texto. Entonces es importante que reduzcamos esa cantidad de tareas de escritura o que las adaptemos para que les lleven el mismo tiempo haciendo un poco menos. Las autoinstrucciones son bastante buenas en las dificultades de aprendizaje en general. Podemos aportar otras formas de escribir que no sean papel y lápiz, por ejemplo, utilizar el ordenador, utilizar la tablet, el móvil, lo que sea. Obviamente la estructura, la organización va a ser pésima, pero sí que no va a haber tantos errores ortográficos. Obviamente cuando corrijamos no podemos prestar atención a los errores ortográficos y podemos utilizar pues, actividades manipulativas para mejorar la caligrafía, sopas de letras para que empiecen a componer las palabras, hacer silabeos, mejorar la atención, etc. Las de mates me parecen bastante difíciles de identificar porque hay creo que un odio generalizado hacia las matemáticas. Entonces muchas veces en vez de pensar que es una dificultad de mates, pensamos que es que no le gustan, que es un vago, que está desmotivado, que lo que sea. Entonces, bueno, me parecen bastante difíciles de identificar. Van a tener dificultades con la numeración y el cálculo, con la lectura de los números y entender los símbolos matemáticos. ¿Utilizan los dedos para contar? Yo lo sigo utilizando hoy en día, pero bueno, sí que es cierto que para sumar 2 más 2 pues no lo hacemos, pues un niño con discalculia es frecuente que haga estas cosas porque necesita lo manipulativo y lo que ve para poder calcular cosas. También tiene muchos problemas para entender el concepto de tiempo y espacio, para entender las cantidades, para entender el sistema monetario, les cuesta muchísimo. También imposible razonar de manera abstracta y resolver problemas pues es una dificultad añadida. Y luego aquí hay una variable importante que es la ansiedad matemática. Hace 1 año y medio publiqué un artículo donde se incluye la ansiedad matemática. La ansiedad matemática es una variable pues, que hace referencia a ese miedo, a esa evitación y a todos estos sentimientos de preocupación cuando nos enfrentamos a alguna tarea relacionada con las matemáticas. Entonces, yo la muestra que tengo es de aquí de Asturias, son 2.300 y algo estudiantes de educación secundaria y los resultados que obtuvimos fue que a mayor nivel de ansiedad matemática, menos rendimiento matemático. Entonces, la intervención en estos casos debe centrarse mucho en esa variable emocional que es la ansiedad matemática. Hay que entender si la tiene o no y si la tiene, por qué la tiene. ¿Qué podemos hacer para que no quieran evitar las mates, para que no se frustren con ellas, para que no lo pasen mal? O sea, es como la ansiedad, el trastorno de ansiedad que conocemos así más a nivel social, pero aplicado únicamente a las mates. Pautas de intervención. Me gusta mucho el tema de hacer recetas, cocinar, poner la mesa, todas estas cosas que se pueden hacer en casa son cosas que no van a interpretar como deberes porque tú le dices a la familia, oye, pues mira, el sábado vais a hacer magdalenas y no lo van a vivir como deberes escolares, realmente estáis trabajando una dificultad de aprendizaje, pero de una manera mucho más, no sé, mucho más liviana, mucho más divertida, más dinámica. Entonces, el tema de hacer recetas les ayuda mucho pues, a entender las cantidades y que cuando tú lo explicas 100 gramos en clase no se está enterando, pero si los ve es más fácil pues, que asocie ese concepto y que bueno, pues su cerebro empieza a entender las cantidades. Hacer la compra también es importante para trabajar el sistema monetario, también las cantidades, adivinar montones de fichas de juguetes, jugar a la tienda, similar al Monopoly, que de hecho en algún centro educativo vi que se hace este tipo de dinámicas, ¿no? Cada persona tiene como un rol dentro de la tienda, uno es el que repone, otro es el cajero, otro es el que hace la lista de lo que falta o de lo que hay, que va tachando, bueno, pues estas cosas también sirven para mejorar estas dificultades y a los demás para reforzar conocimientos que ya tienen o para aprender conocimientos nuevos.
Y los paseos de aprendizaje, que bueno, que tiene un nombre así como muy especial, pero no es nada especial, es salir a la calle teniendo en cuenta sus intereses y que busquen números o cosas relacionadas con las mates. Por ejemplo, voy a decir una tontería, pero imaginemos que tenemos a un niño que le gustan mucho los coches, pues vamos a sentarnos a un parque o al lado de una carretera y le vamos a decir, vamos a contar cuántos coches rojos veamos hoy o cuántos coches grises vamos hoy. O vamos a ver dentro de los coches rojos cuántos tienen un 3 en la matrícula. Entonces, son pequeñas cosas que, bueno, que tenemos que ajustar mucho a lo que ellos quieran hacer, pero que pueden servirnos. Y luego, bueno, en cuanto a la dislexia, pues tienen dificultades de lectura, de palabras y pseudopalabras, que son palabras inventadas. No tienen fluidez en la lectura, suelen tener problemas de comprensión, incluso a veces tienen problemas de identificación de letras, cometen muchísimos errores a la hora de leer, no tienen velocidad de procesamiento, tienen dificultades en funciones ejecutivas, no les funciona el mecanismo grafema-fonema y tienen muchas veces problemas también en la escritura asociados, por eso suelen ir de la mano. Pautas de intervención. Hay muchísimas, hay muchísimos programas, actividades, páginas web que hablan de dinámicas y actividades para hacer en casa y en el aula con alumnado con dislexia. Entonces no me quiero enrollar mucho por lo que os dije antes. Para mí una cosa fundamental y que a veces no tenemos en cuenta es no mandarles leer. Vamos a partir de una situación en la que están desmotivados por la lectura, no quieren leer, les cuesta muchísimo trabajo, entonces nada de obligarles a leer. Es verdad que tenemos que intentar potenciar la lectura y forzarles, entre comillas, a que les guste la lectura, pero se puede hacer mediante modelado con mucho tiempo, no obligándoles a leer. Vale, aquí os dejo este esquema que es un poco monstruoso, pero para entender los tipos de dislexia que hay que entender pues, el mecanismo de la lectura desde que vemos la palabra hasta que la leemos. Entonces, en este caso, la dislexia léxica, o sea, la vía léxica es aquella pues, que hace una lectura de la palabra mucho más rápida. O sea, accedemos rápidamente a la representación ortográfica de esa palabra y podemos decir la palabra muy rápido. Esta es la vía que se suele seguir cuando ya conocemos la palabra, cuando conocemos su significado y ya la tenemos en la cabeza. Y es la que viene representada, bueno, no sé qué color es porque en mi ordenador se ve un poco mal, pero es esta del medio. La que va así, vamos. Y luego la vía subléxica es la que precisa ese mecanismo de grafema-fonema. Si os dais cuenta, los peques cuando están aprendiendo a leer, pues van poco a poco, ¿no? La P se pronuncia y va con la A, se dice pa. Bueno, pues ese es el mecanismo grafema-fonema y muchos niños con dislexia necesitan usar esto para todas las palabras, lo que supone pues una lectura súper lenta, súper costosa. Aquí os dejo los tipos de dislexia, los principales son estos dos, la fonológica y la visual, y la mixta, pues bueno, pues es un mix de todas las cosas que implica la dislexia. La fonológica, como su propio nombre indica, significa que funciona mal la ruta fonológica. No va a funcionar esa conversión grafema-fonema, por lo que para ellos leer palabras que son nuevas, que no son frecuentes o que son inventadas, supone un esfuerzo añadido. Y tienden, pues, a leerlas como una palabra que conocen que se asemeje un poco visualmente. Y la dislexia visual, pues es un mal funcionamiento de la ruta visual. Sí que funciona la conversión grafema-fonema, por lo que van a poder leer todas las palabras habidas y por haber, pero tardan mucho más. Porque como utilizan solo ese mecanismo, pues van súper lentos. Es como la típica lectura que tienen los niños pequeños. Les cuesta muchísimo y van súper lentos. Pero bueno, lo acaban leyendo. O sea, todos lo acaban leyendo mal, pero lo acaban leyendo. Y bueno, la mixta, lo que os decía, es las dos. Algo que os quería decir, depende del autor, del modelo teórico, de la investigación, pues se utiliza un nombre de la vía u otra. La vía léxica es igual que vía visual o vía directa y la subléxica se puede llamar también fonológica indirecta. Os lo dejaría abajo a la derecha por si buscáis información y decís, ¿por qué no me aparece ninguna de estos términos? Es porque utiliza cada uno el que quiere. Vale, procesos implicados. Esta parte de procesos implicados es especialmente importante a la hora de intervenir en una dislexia. ¿Por qué? Porque si conocemos la fase del proceso o las fases que están más perjudicadas o comprometidas, también podemos adaptar muchísimo mejor la enseñanza y la intervención en la dislexia. Por ejemplo, el primer proceso es la identificación de las letras.
Hay niños que vais a ver que no saben identificar las letras, no saben cómo suenan las letras y no saben qué representación tiene una P, una B, una A, una S. Entonces es muy importante saber si el fallo ya viene de aquí, porque tendríamos que empezar por ahí. No tendría sentido ponerle a leer si no identifica las letras, ¿vale? Luego tenemos los procesos léxicos, que es el reconocimiento de las palabras, del significado que representa el grupo de las letras que conforman una palabra. Y esta es donde tenemos las dos vías, la léxica y la subléxica. Luego tenemos los procesos sintácticos, que es las típicas clases de morfología que todos seguro que odiamos en algún momento. Especifican pues, el papel gramatical que cumple cada palabra dentro de la oración y que nos permite comprender el significado de la oración en su conjunto. Y luego el semántico es la comprensión del mensaje, pero porque lo integramos en los conocimientos previos. Solo ahí hablamos de comprensión total y absoluta de la información. ¿Cuándo lo integramos? Porque leer un texto y saber que existen esas palabras no es comprender. Entonces, bueno, lo que os decía, es importante saber a qué nivel estamos fallando, qué procesos pueden estar dañados. Por ejemplo, un niño o una niña que tenga dañado el proceso semántico, pero que todo lo demás funcione bien, pues podemos empezar a trabajar. Pues obviamente la identificación de las letras podría trabajarse, pero no tendría sentido si sabemos que funciona bien. Entonces hay que tener en cuenta esas características individuales para adaptar la enseñanza a lo que cada uno necesite. Vale, dos errores que solemos cometer en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que hay que tener en cuenta. Por un lado, no nos centramos en la fluidez. La fluidez, lejos de lo que podemos pensar y que yo incluso pensaba antes de investigar sobre esto, es que combina la precisión en la lectura, o sea, leer sin errores, y también la rapidez. Yo pensaba que la fluidez era leer rápido, únicamente, ¿sabes? Nunca me dio por pensar que tenía que ser sin errores, aunque inconscientemente lo das por hecho, es algo que no se suele tener en cuenta. Entonces, las dinámicas que suele haber o las intervenciones se centran bien o en la precisión o bien en la rapidez. Entonces tenemos que buscar algo que complemente las dos, porque así es la única manera de automatizar la lectura y de que esas habilidades de nivel inferior den lugar al desarrollo a las habilidades de nivel superior, como podría ser la comprensión de un texto en un tiempo determinado y con una velocidad determinada. Y luego, que se utilizan muchísimo, que es el error 2, actividades de completar palabras. Una de las que yo os dije es una actividad de completar palabras. Se ponen sílabas que faltan, tienen que seleccionar entre diversas opciones o simplemente seleccionar, escribir ellos o decir ellos lo que falta. Es cierto que son útiles, pero no se pueden utilizar como un fin en sí mismas, porque si queremos que aprenda a leer, tenemos que mostrarle la palabra entera. No tiene sentido mostrarle la palabra por trozos, porque no sabe lo que está pasando. Ya para ellos es un sobreesfuerzo leer una cosa entera como para ponérselo por trozos. Entonces, si queremos enseñarle a leer y mejorar la lectura, hay que enseñarle las palabras al completo. Entonces, así estamos favoreciendo la representación ortográfica y mejorando la vía léxica, esa vía rápida de la que hablábamos. Entonces, bueno, también es muy eficaz, como os pongo ahí, utilizar actividades de asociación palabra-imagen, porque también tienen el significado a través de la imagen en el cerebro y es efectivo. Y aquí, pues lo mismo que hicimos con el Padlet de antes, vamos a poner algunas actividades que podemos realizar en cuanto a la dislexia. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué podemos hacer? Es el mismo Padlet de antes, lo tenéis en el chat, lo único que ponerme, o si no, espera, voy a crear uno por si es mucho jaleo, lo hago en un momento y si puedo, claro. No voy a poder. Bueno, pues lo ponéis en el mismo, ¿vale? Porque no sé salir de aquí, soy un poco desastre. A ver. Ah, no, sí, ya está, ya está. Vale, hago un Padlet rápidamente. Va a estar muy feo, pero bueno, da igual. Os lo comparto. Y me ponéis lo mismo, ¿vale? Ponéis ahí pues adaptaciones enfocadas a la dislexia que creéis que podamos llevar a cabo. Bueno, adaptaciones o dinámicas o actividades o cosas importantes que tener en cuenta.
separar las palabras de una oración con palabras, ¿vale? Ofrecer más tiempo, acordar corrección de faltas ortográficas a tener en cuenta y las que no. Vale, aquí lo que tenemos que tener cuidado es con las faltas ortográficas porque a ellos les cuesta mucho asimilar esas reglas ortográficas y no es porque no quieran, es porque no pueden. O sea, su cerebro no está preparado para asimilarlas, entonces les va a costar muchísimo. Sé que a nivel académico es muy importante tener en cuenta esas faltas ortográficas y las reglas ortográficas, pero bueno, tenemos que ser bastante prudentes y flexibles con estos libros. De hecho, una de las adaptaciones que os voy a enseñar luego es favorecerles la resolución de actividades con corrector ortográfico, como el del móvil o el del ordenador. Si se ve alguna película, ponerle subtítulos para que pueda ver cómo se dice y se escribe, ¿vale? ¿Qué más? Empezarlas por palabras o textos breves que puedan ser de su agrado. Pero bueno, si escucháis a mi perro gruñir, lo siento mucho, ¿eh? Está aquí un poco pesado. Jugar a rimar, hacer lecturas compartidas, vale, muy bien. Papel que no transparente, con un tamaño de fuente y espaciado adecuado, vale. Trabajar con juegos como el Scrabble, vale. Flashcard con palabras para que formen frases, sí, y eso unido a imágenes, mejor todavía. A ver, ¿qué más me contáis? Jugar a encontrar errores básicos de ortografía e ir aumentando la dificultad, dejando las palabras nuevas de manera visible al final de la semana. Vale, eso está muy bien. También hacer como, bueno, es una actividad, no sé si sonará el buzón fonológico, pues ese estilo a esto, pues hacer cajas a lo mejor con palabras nuevas, palabras conocidas, que tengan la palabra escrita y el significado a través de un dibujo, esto es también muy interesante. Presentar tareas de forma breve y clara, asegurarse que entienda las instrucciones, no forzar a leer en voz alta, importantísimo. Dar más importancia a la calidad que a la cantidad y más al contenido que la forma también. Potenciar puntos fuertes, técnicas de estudio adecuadas, utilizar aplicaciones. No se nota nada que Claudia es orientadora, ¿eh? Está muy bien. Hombre, os veis un poco más lúcidos con el TDAH, ¿eh? Algo pasa por ahí. ¿Os cuesta más la dislexia que TDAH? Yo personalmente, bueno, abro el micrófono que me parece más rápido y tal. Me he dado cuenta de que sí, que efectivamente me falta como formación a mí. O sea, cómo van a implicarse las familias y a mí, a nivel profesional, también ya como que tengo carencias en ese aspecto. Y suena fatal que lo diga así, pero soy No, realista. pero no te preocupes, yo creo que todas, ¿eh? Vamos a experimentar eso en algún momento. A ver, es normal. Además, es que es un campo muy, 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 muy denso. Y eso que es de los más estudiados, la dislexia, pero imaginaos cuando nos metemos en matemáticas o algo así, es imposible. Dice Ana Amor que a ella le falta experiencia en ello, pero es normal, o sea, la experiencia se coge. Os lo digo yo que tengo un síndrome del impostor que no veáis y aún así pues te fuerzas un poco a estar en constante formación y hoy en día la verdad que tenemos el acceso a la información bastante sencilla. Entonces, bueno, también está bien. Darles más tiempo en pruebas y exámenes, hacer rimas, fuentes claras, dejarles antes el texto que tienen que leer para que vayan trabajándolo, mediante imagen y palabra escrita, vale, está muy bien. Os voy a poner aquí las que yo he puesto. Vale, os cuento. Por un lado, la organización del aula. Tienen que tener anticipación de lo que se va a hacer. Que esto, vuelvo a decir lo mismo, me parece que es importante para todo el alumnado, no solo para los niños con dislexia o con TDAH, pero que ellos sepan lo que van a hacer cada día, pues les reduce un poco los niveles de incertidumbre que están siempre ahí. Y apoyarse mucho de lo visual. Ellos muchas veces la palabra cuando la ven escrita les cuesta mucho leerla y reconocerla, pero si ven la imagen al lado ya van a asociar la palabra con el dibujo y con el significado. Entonces esto a la larga pues da mejorías a nivel de lectura.
También fomentar el trabajo colaborativo, pequeños grupos, y porque aquí pueden trabajar también las habilidades sociales. Y como decíamos antes, hacer a los demás partícipes de que existe una necesidad de atender a la diversidad y que también son partícipes en ese aprendizaje. Luego también la autorregulación, habilidades sociales y gestión emocional, que ya hemos comentado a lo largo de la charla. Y, como decía Claudia antes, no obligarles a leer en voz alta. O sea, es una de las cosas que yo viví, porque yo tenía una compañera en clase en el instituto que tenía dislexia, y lo que hacía el profesorado era obligarla a leer, porque consideraban que obligándola a leer todos los días a los enunciados de los ejercicios, pues iba a mejorar. Spoiler, no. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Ellos ya van a tener miedo, van a querer evitar eso, y además están incómodos cuando leen porque saben que lo hacen mal. Saben que no se están enterando, saben que están cometiendo muchos errores, y esto les genera sufrimiento. Entonces, no hay que hacerles sufrir, que ir al cole no sea un problema añadido. Entonces, bueno, es importante pues adaptar la enseñanza de otras muchas maneras, pero no mandarles leer en voz alta si eso además sabemos que es para mal. Y, a ver, que alguien puso algo. Me acuerdo también cuando yo estudiaba con una amiga con dislexia, la obligaban a leer siempre, lo pasaba fatal la pobre. Tengo grabado no obligar a leer en voz alta, por favor. Y en esta diapo os puse la... Madre Balto, qué pesado eres, hijo. Que quiere enterarse él de todo, no hay manera. Os puse también adaptaciones de aula, de tarea y de examen, que podemos, o sea, son unas pocas de entre 1000 millones, pero adaptaciones en clase. Si utilizamos material con letras, que sean grandes y legibles, tanto la pizarra como los folios. Que permitamos el aprendizaje por vía auditiva. Ahora hay una metodología que se llama Smart Pen, y es para que el profesorado, a la vez que, por ejemplo, resuelve un problema de matemáticas y lo escribe con un lapicero de estos digitales, que es como si escribieras en el iPad, pues se va grabando también la voz del profesorado a la vez que resuelve un problema. Entonces eso, los niños con dislexia se aprovechan mucho de ello porque lo llevan a casa y a la vez que lo ven hacerlo, lo escuchan. Entonces por vía auditiva aprenden muchísimo mejor los contenidos. Estructurar la clase, hacerla interactiva y con muchos apoyos visuales, como ya comentamos. Dar apuntes con más márgenes y la letra que sea un tamaño mayor de 14, bueno, esto en función de cada caso y de la edad del alumno, pero que no sea tamaño 9. Y que sean clases multisensoriales con un trabajo manipulativo. Luego, adaptaciones de textos, dividir los textos en unidades cortas, que tengan que sacar una idea principal de cada parte del texto, porque poniéndoles un texto grande los estamos desmotivando. Espaciado entre líneas, texto alineado, utilizar apoyos visuales, tamaño grande y, bueno, alguna tipología de letra que está bastante bien. Oye, ¿cómo dijiste que se llamaba eso que reproducía lo que escribía el profe? Vale, se llama Smart Pen. Boli inteligente. Y creo que es de LiveScribe, algo así. Está en una de las referencias, o sea que lo podéis mirar. Y luego adaptaciones de exámenes, pues dar alternativa al examen escrito, sea por vía oral o con un ordenador, con apoyos visuales, con flashcards, con autoinstrucciones o lo que sea, pero darle la alternativa. Aparte de darle más tiempo, de reducir la cantidad, de reducir el contenido que se especifica o el enunciado. Evitar formular preguntas con negaciones, por favor, cuanto más sencillo mejor, para él y para todos. Y no centrar la corrección en esos fallos que vamos a ver ortográficos y gramaticales, porque no sirve de nada. Y bueno, hasta aquí es la parte más teórica. Yo, bueno, pues me gustaría un poco recibir un poco de feedback. Si te estáis en falta algo, si os gustó más unas cosas que otras, ¿qué opináis un poco antes de explicaros la última parte? Que es práctica total, o sea que vais a tener que hablar. Pero bueno, si me dais un poco de feedback, os lo agradezco eternamente. Miriam dice que a ella que le está gustando muchísimo, pues me alegro un montón. A ver, es la primera vez que doy una formación así desde mi puño y letra, entonces, bueno, pues me interesa mucho saber qué aspectos puedo cambiar. Sé que no soy muy buena divulgadora, pero lo intento. Disculpa, ¿el color de letra y de papel es mejor cambiarlo o no influye? Sí, el papel que no transparente, y yo creo que alguna vez leí que mejor que no sea blanco el fondo. Amarillito, naranja es mejor.
Maravilla, Amanda, si eres buena divulgadora, da gusto escucharte. Lo haces muy ameno, genial todo. Jolín, qué bien. Me voy contenta, ¿eh? Muy bien, además la capacidad de sintetizar, la habilidad de Sí, yo también creo que leí que el fondo blanco mejor que no, porque les cuesta mucho más, es como que tiene más perspectiva, no sé. Entonces, así color amarillito, naranja y la letra pues negra o azul, yo creo que está bien. La exposición como la forma de realizarla ha sido genial, gracias. Vale, os voy a contar la última parte, no marchéis, que no acabamos. Os cuento, es un trabajo en grupo. Entiendo que estamos un poco hasta las narices un lunes a las 8 casi de la tarde. Pero, como os dije, el objetivo último de la formación es que podamos dar la información a las familias. Entonces, he pensado que estaría bien hacer un trabajo que podéis hacerlo como queráis, pero si nos damos unas pequeñas pinceladas ahora aquí entre todos, luego lo podéis desarrollar en vuestra práctica profesional. Entonces, os comento, hemos trabajado aquí la dislexia y el TDAH y yo he elaborado 2 guías que están sin completar, obviamente. ¿Estáis viendo la pantalla ahora? ¿Estáis viendo Canva? ¿O estáis viendo el PowerPoint? Sí. ¿Veis Canva, no? Vale. Vale, os cuento. Esto es un diseño cualquiera de Canva. Canva es una aplicación de diseño pues, digital y tal, bastante sencilla y muy intuitiva de utilizar, que si sois profes o profesionales de la educación la acabaréis utilizando en algún momento porque hay de todo, o sea, hay incluso fichas de trabajo de letras, de mates, de inglés, de todo. Entonces, he pensado que lo que realmente es bueno de esta formación es que tengáis esos contenidos teóricos, esa parte más práctica de adaptaciones según las necesidades. Entonces, lo que yo he pensado que creo que estaría bien, luego esto se puede diseñar cada uno como quiera, es hacerles llegar a las familias la información que nosotros sabemos de la dislexia y del TDAH. Entonces, por una parte, aquí se podría poner un objetivo del manual o de la guía, como decir, pues hacer una aproximación significativa y que suponga un aprendizaje real en las familias de lo que es la dislexia, de la sintomatología que tiene tu hijo o tu hija y de las formas y de las maneras que tú tienes de enseñarle para mejorar. Entonces, esta primera parte sería para explicar qué es la dislexia, con toda la información teórica que tenemos, cuáles son las características principales de la dislexia, para pasar luego a hablar de las características personales. No todas las dislexias se ven de igual manera, porque influyen muchas variables que hemos ido comentando. Entonces aquí es interesante exponer lo que nos interesa del niño o de la niña, que al final ellos, como os dije, no es que sean egoístas, es que es su hijo. Entonces lo que quieren es saber lo que le pasa y cómo pueden ayudar. Y bueno, aquí pues un pequeño párrafo de explicarle cómo se trabaja en el aula, cómo hacemos nosotros en el aula para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta parte, que es la que quiero que hagamos aquí y que yo luego pues lo apuntaré todo en conjunto para que ya lo elaboréis a posteriori, es buscar páginas web, blog, recursos en internet que les aporten información referente a la dislexia. Hay muchas fundaciones, hay muchísimas páginas. Está Orientación Andújar, que ahí hay de todo. Entonces, me gustaría que ahora aquí, entre las 20, no sé cuántas personas que hay, pues podamos aportar mínimo una idea cada uno de una página web, de un material, de algo que conozcamos y que se pueda añadir a esto. Entonces yo luego os enviaré estas guías semicompletas y la plantilla de Canva para que ahí lo podáis vosotros pues completar. Pero bueno, que me gustaría que me dijerais alguna cosa que conozcáis, yo tomo nota y luego lo añado en el documento. Y luego aquí pues otros ejemplos de actividades que es como una extensión de lo anterior. Así que si os parece, os dejo 5 minutos para la parte de dislexia, todo lo que podéis decirme bien y luego hacemos lo correspondiente con TDAH. Pensar que tiene que estar enfocado a la familia y no al profesional de la educación, ¿vale? Me vais diciendo o me lo vais escribiendo en el chat como queráis y yo tomo nota. Había una web sobre dislexia llamada Trencadis. No la conozco, pero bueno, yo voy a intentar. Gracias a ti, Paqui. Un abrazo. Dispam, vale.
Iberlexia. Vale, pero Iberlexia tiene así como parte enfocada a los papás y a las mamás, porque, o sea, sé que en el ámbito profesional tiene mucha calidad y es muy bueno, pero para familias tiene un apartado también. No estoy enterada, perdonad. Que lo que tengo va muy enfocado a los y las docentes. Para familias poco conozco a qué se ven las carencias que tenemos. Es que este es el tema, que al final lo enfocamos tanto a los docentes, que es verdad que están en contacto, pero las familias se acaban quedando cortitas. Voy a ir apuntando lo que me decís. Voice Dream Reader es una aplicación, ¿no?, que pone voz a los textos o algo así, tengo entendido. Ahí es ese punto, ¿no? Vale, mira, lo que dice Lucía de la fuente diseñada para niños con dislexia no tenía ni idea. Trencadis.com. Vale, ¿esto lo sabíais o lo estáis buscando ahora sobre la marcha y estáis encontrando oro? Vale, Andrea, muchas gracias por lo de la Asociación Valenciana. Letras y yo, lo hay en formato audiolibros, ilustra en el vídeo de orientaciones para las familias, ¿vale? Los cuentos de Me cuesta leer y las letras y yo, ¿vale? Si es que al final lo que vemos es que realmente tenéis recursos y tenéis ahí pues cosas que podemos acceder, pero a veces a las familias les cuesta muchísimo porque no saben si lo están haciendo bien, no saben dónde tienen que buscar, no saben qué tipo de actividades pueden hacer. Entonces, por eso me parece importante pues hacer una guía así, que al final son 3 páginas, porque si le damos 20 páginas llena de tecnicismos, no lo van a leer. Ya les cuesta mucho leer un informe porque no se enteran, pues imaginaros algo así tan individualizado. Entonces, hay que favorecerles mucho el trabajo. Pedro, vale, sigo apuntando. Pedro y el reto del mapa. Y luego algo que me parece también muy importante es que nosotros vamos a ser los que pasamos muchísimo tiempo con sus hijos e hijas. Entonces se les coge mucho cariño y también pues se sufre, ¿no?, cuando un niño no promociona, cuando no evoluciona, cuando no mejora. Pero creo que es muy importante también que seamos esa figura de apoyo, de conexión con la familia y que la familia pues tenga la confianza absoluta en nosotros y en nosotras para preguntarnos, para buscar información, para pedir recursos, para pedir estrategias. Entonces, esto es lo que se tiene que ir generando a lo largo del curso, que es lo más complicado, pero tenemos que ser su apoyo fundamental porque si no es muy complicado. Vale, venga, y por último, y os dejo descansar ya, lo correspondiente para el TDAH también, alguna página web, algún material, alguna cosa que conozcáis que pueda ser aplicable a TDAH. Luego yo tengo alguna cosa también por ahí, pero bueno, ya os lo dejo en el documento, ¿vale? Para que lo tengáis y lo podáis mirar.
ahora mismo os leo, ¿no? Estoy haciendo un cuestionario de valoración final, pues para que me critiquéis un poco y tenerlo en cuenta para próximas formaciones, ¿vale? ¿No tenéis ni idea de nada de TDAH? O sea, antes no sabíais decir adaptaciones de dislexia y ahora no hay recursos para TDAH. Pues sí. Fundación CADA, vale. Ya rompieron el hielo. Vale. Vale. App TDAH Trainer. Sombra SOA. ¿Qué es sombra SOA? Vale. Fundación Adana. Vale, ANIPA, mira, es lo que dice Aida, que muchas de estas asociaciones también dan formaciones y charlas para familias y docentes, que si tenemos interés siempre se puede proponer en el centro. Luego que nos hagan caso o no, ya es otra historia, pero bueno, es importante. Que a nosotros también nos viene bien reciclarnos. Rafa Guerrero, TDAH, guía para padres y maestros. Vale, se lo conozco. Vale. Vale, chicas, pues bueno, por mi parte hasta aquí. Me imagino que estáis ya también cansadas. Yo lo estoy, la verdad. Quiero daros las gracias, ¿vale? Porque me he pasado bien y bueno, espero que vosotras también pues hayáis aprendido un poquito, que os hayáis acercado un poco pues a lo que es mi pasión desde hace 3 años. Espero de verdad que os haya sido útil y os dejé el correo electrónico, os enviaré la información esta semana. En cuanto lo tenga todo organizado con estas cosas que hemos hecho hoy, os lo haré llegar por correo electrónico y cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, me contactáis. Os voy a dejar en el chat otro forms más. Es feedback final, ¿vale? Lo contestáis cuando vosotras queráis, pero bueno, para mí es muy útil de cara pues, a preparar próximas formaciones. Y nada, espero que hayáis disfrutado, ¿vale? El Hola. email lo dijo. Hola. ¿Es Bueno, este también? termina, Amanda, lo siento que te Nada, interrumpo. nada, estaba poniéndoles el email en el chat para lo que sea. Y bueno, pues nada, por mi parte todo listo. Si quieres Bueno, intervenir, Nerea, descanso un poco. Tengo la garganta. genial, no te quería cortar. He seguido muy de cerca toda la formación. La verdad que ha sido un gusto escucharte. Siempre es un gusto aprender de ti y aprender contigo. Creo que eres una grande profesional. Y bueno, a la vista está toda la gente que te sigue, que confía en ti y que aprende de ti, como te decía, ¿no? Es un orgullo contar contigo una vez más. Creo que en el futuro podemos hacer cosas muy bonitas. Espero que sí. Siento que amas la educación y nosotros también lo hacemos así. Vivimos la educación desde muy de dentro. Y creo que lo que te he dicho, que podemos hacer cosas juntas muy, muy chulas. Y sobre todo para todos aquellos que nos siguen, para nuestros alumnos, porque al final, vuelvo a decir, como he dicho al inicio del evento, que el foco son ellos principalmente. Todo lo que hacemos es para mejorar su formación y para adaptarnos cada día más a las necesidades educativas que tenemos. O sea que muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido.
que habéis sido muchísimos, muchísimas gracias de verdad, y os envío un besazo desde Ucademy, en nombre de Nerea también, en mi nombre personalmente, y en el nombre de Amanda seguro que también. O sea que un beso muy grande, chicos, que descanséis. Bueno, chicos, Y a por la nos vemos semana. pronto. Un besito, chao. Adiós, adiós. Un beso, hasta luego. Muchísimas gracias, Amanda. A ti, Nerea, gracias. Ahora te escribo. Vale. Venga, un beso, Agur, adiós.